Mi forma es justicia, mi forma es el mundo, tal y como lo serás tú Izuku Shizouka. Mi respiración era inestable, mi cara sudorosa y mi expresión confusa, una vez más vi una silueta parecida a la del sensei. No había duda alguna más por ese cabello peculiar suyo, aunque las cosas que me decía eran meras frases sin significado entre sí. Al menos por el momento. Mis orbes heterocromáticos voltearon a un costado mío viendo el anillo de maravillosa e intrigante procedencia. Hoy era el día en el que mis sueños comenzarían, no obstante algo de mi cambio. Me comencé a sentir confundido ante lo que quería hacer de mi vida, debido al resultado de mi decisión. Una vida normal como Izuku Shizouka estaba fuera de mis posibilidades, sabiendo que para todos esa persona había muerto a causa de su negatividad. Ahora todos me conocerían como Son Caroli, un detalle que sugirió Goku Sensei para no tener problemas con mi nombre verdadero. Acepté, aunque con cierta curiosidad por el significado del mismo, encontrando nada en particular y dudando que fuese de procedencia japonesa. Ahora para toda la demás gente ese sería mi nombre y mi aspecto el proporcionado por el anillo, que ante mi única respuesta más acertada a la verdad era algún tipo de instrumento mágico por muy descabellado que sonase, y más siendo consciente que el avance tecnológico aún estaba lejos de crear semejante artefacto, más cuando por mis propios medios lo analicé y encontré absolutamente nada. Unos pasos dirigidos hacia mi habitación captaron mi atención, sabiendo de quién eran para solo ver al responsable de que yo estuviese aquí mismo, al igual que el causante de muchas de mis intrigas actuales, aunque no reprochándoselas, en cambio teniendo una creciente admiración y respeto por el mismo hombre, incluso al punto de comenzar a verlo con cariño, o una figura paterna de la cual siempre necesitó en su temprana vida. ¿Listo, Izuku? Shigoku Sensei. Excelente, en ese caso te llevaré con la teletransportación. Asentí agradecido por su gesto, devolviéndole esa sonrisa contagiosa suya. Pareciese que para él no hubiesen preocupaciones o malos días que mermasen su humor. El sonido peculiar de la técnica provino de un callejón con un hombre en su doji azul, simbolizando su conocimiento en las artes marciales, y su pupilo con las vestimentas de la prestigiosa escuela. Desde este punto él ya sabría a dónde ir, y lo hizo saber al voltear a ver a su maestro Goku Sensei. No hace falta que me acompañe, desde aquí puedo irme caminando. Ya lo sé, Izuku, en ese caso te espero en el mismo lugar para irnos a un lugar que quiero mostrarte, ¿de acuerdo? Mientras lo él iba en sentido contrario, sabiendo muy bien a dónde iría, saliendo por el lado opuesto del lugar, su expresión era la misma, aunque Izuku notó algo diferente en él, algo extraño, inusual, ya que la sensación alrededor de Goku no era la misma que siempre desprendía, y eso sin duda dejó con curiosidad al discípulo, que no sabía por qué estaba más ansioso, si por encontrarse de nuevo con su sensei después de clases o atender a la misma UA. Está bien, Goku Sensei, aquí lo veré cuando salga. Confirmó con un asentimiento de cabeza antes de darse la vuelta e ir a la que por muchos años fue la escuela de sus sueños. Atención todos. Llamó a Izawa, su rostro no se podía ver en lo más mínimo, debido a todo el vendaje que lo cubría. Sus heridas aún no sanaban desde que atacó la llamada Liga de Villanos, y el mero llamado de su voz fue suficiente para callar a todos y prestarle atención. Bien, ahora quiero informarles que un nuevo alumno se nos unirá. Como ya saben, alguien de nuestra clase tuvo que retirarse por razones personales, así que la UA, haciendo una excepción por parte del director Nefu, decidió aceptar a un alumno, recomendando. Los murmullos entre todos no se hicieron esperar, y esto muy bien lo sabía Eraser Ead, que incluso cuando él recibió la noticia la encontró un tanto descabellada por parte del director, más considerando que hace poco fue el ataque de villanos, más que el ciclo escolar ya había avanzado. Solo le quedaba hacerle las pruebas por las que todos pasaron al principio y determinar si tenía potencial o carecía del mismo. Silencio. Exigió al comenzar a molestarle un poco todo el escándalo de los alumnos que iba en progreso por la noticia. ¿Cómo será? Se preguntó una chica de piel rosa con cuernos, su dedo en su boca y una mirada pensativa. Tiene que tener un Kirek muy poderoso si lo dejaron entrar a estas alturas. Argumentó Tsuyu para finalizar con su sonido de Jero. Todoroki y Bakugo, al contrario de todos, se mantenían callados y pensantes sobre el nuevo estudiante. La mirada del chico mitad era neutra, esperando a ver qué sorpresas llevaría el nuevo ingresado de la UA. Por otro lado, el explosivo de la clase solo mantenía su cara de rabieta, algo molesto por todo el alboroto. Sin embargo, su mirada se suavizó notablemente, y la intriga lo invadió al voltear a ver a una de sus compañeras. Una chica peliverde con pecas, ojos del mismo color que su pelo y notable timidez, y comenzando a susurrar palabras inteligibles por todos. Izumi Midoriya.
Pensé no pudiendo evitar el gran parentesco con Izuku, incluso el nombre sonaba bastante parecido excepto por el apellido, sin mencionar su actitud. Si la UA lo decidió es porque debe de ser alguien sorprendente. Argumentó un chico con lentes y cabello azul, aunque de igual forma entrándole intriga por quién sería el nuevo de la clase 1A. Tienes razón en eso, Ida. Le respaldó una chica castaña bastante energética, golpeando a lo que parecía un oponente imaginario, mientras argumentaba lo sorprendente que tenía que ser su Kirp para haber entrado con recomendación y a estas alturas. He dicho silencio. Gritó Aizawa elevando más su voz de lo deseado, entrándole un leve ardor en la garganta. No me hagan volver a repetírselos. Advirtió con lo que muchos suponían era una mirada afiliada dirigida a todos ellos, aunque no vista tan fácil por todo el vendaje. Quienes hablaban nuevamente guardaron silencio al instante, notando cómo la paciencia de su profesor estaba llegando a su límite por su postura corporal al comenzar a poner dos dedos en su vendado entrecejo. Muy bien, ahora recibamos a Son Caroli. Todos por un momento pensaron que era un nombre de mujer, además de dudar de la procedencia del mismo. Excepto que cuando un chico pelinegro cruzó la puerta todos nuevamente se confundieron únicamente por su nombre más propio de una mujer. Todos con curiosidad lo observaron, en especial esa cola de mono suya que se movía levemente de un lado a otro. Todos lo analizaron de pies a cabeza, notando el anillo en una de sus manos, sus ojos heterocromáticos, siendo uno negro y verde oscuro. Pensé al verlo, solo había conocido una persona con ese tipo de ojos y además un sentimiento de familiaridad me recorrió al verlo, aunque solo había conocido a una persona con esos ojos, pero ahora estaba. Lamento llegar tarde. Se disculpó una joven de pelo anaranjado, sacando un poco de quicio a Eraser Ead, que sin voltear a verla le dijo. Solo toma asiento y no espero esta sea la última vez que llegas tarde a clases o habrá consecuencias. Un susto y la cara blanca se notó a leguas en la mujer, que claramente Izuku conocía muy bien. Ella, sin ver a nadie, caminó con apuro a su asiento, cubierta algo de sudor por la carrera que había pegado para no llegar tan tarde. Izuku por su parte se le quedó viendo por unos momentos entre consternado y asombrado al verla a ella en este lugar, preguntándose los motivos de tomar la profesión de héroes, sabiendo que ella estaba entre poco y nada interesada en esa profesión. Puedes proseguir, Caroli. Acotó el profesor, un poco cansado de sus alumnos y solo deseando descansar un poco y tomarse un jugo de manzana que tanto disfrutaba, además de interrumpir los pensamientos del nuevo alumno. Su mirada se posó al frente, neutra como siempre, y con voz amigable continuó su presentación entre un poco nervioso y ansioso. Oh sí, mi nombre es Son Caroli y un gusto conocerlos. Una vez más la clase 1A se encontraba en los patios de entrenamiento de la UA, todos portando sus uniformes de entrenamiento, más como mera estética, ya que el responsable de que todos estuviesen ahí era Son Caroli. Entre toda la atención el nerviosismo comenzó a ponderarse de él lentamente y más ante la facción analítica de Aizawa, que parecía detallarlo minuciosamente. ¿Cuál fue tu récord de lanzamiento en la escuela secundaria? La pregunta era sencilla y rompió la tensión en el ser de Izuku, que sintiéndose aliviado respondió con sinceridad. No lo recuerdo, profesor Aizawa. Intenta tirar de la pelota sin usar tu peculiaridad. La expectación de todos bajó, para ellos era fácil predecir qué sucedería después de todo. Sin una peculiaridad, el marcador que indicaría en el teléfono no sería algo que tuviese su peculiar atención. ¿Cómo crees que lo haga el nuevo, Inoue? Susurró Mine a su amiga. No lo sé. Supongo que nos sorprenderá. Después de todo, es el primer estudiante en la historia de la UA en entrar, a pesar de que ya pasaron los exámenes de ingreso, incluso por recomendación. Eso sería bastante complicado. Se metió el chico de las gafas, presidente de la clase Ida, sus anteojos se ajustaron y su sentido estaba al máximo para analizar lo más que se pudiese a su nuevo compañero. Entonces lanza la bola. Ordenó Aizawa con su pereza siendo obvia para todos. Concentración. Mi cuerpo se flexionó lo menos posible, mis músculos se tensaron levemente y con la menos cantidad de fuerza posible hice mi lanzamiento para no ser muy resaltar demasiado. Ahora que fingía ser otra persona, la atención innecesario ciertamente no ayudaría y me gustaría mantenerlo de esa forma lo mejor posible. No obstante, la bola siguió y siguió yendo a altas velocidades, un estruendo se escuchó a la distancia mientras la pelota seguía su curso hasta salir fuera del campo. El viento producido tan pronto apareció se desvaneció de la misma forma, aunque ocasionando que el cabello de las chicas se moviese junto a todo aquel que lo tuviese largo.
Las caras de los alumnos eran de confusión, mas cuando el profesor mostró la distancia y marcar 2 kilómetros, ciertamente esa distancia era algo inédito, ni siquiera con sus quirks ellos podían llegar, siquiera a 1 kilómetro de distancia. Lo otro era del por qué él usó su peculiaridad, cuando claramente se le pidió no hacerlo. Profesor Aizawa Son Caroli usó su peculiaridad. Resalto lo obvio y su desesperación de Eraseread se vio elevada por tan obvio y estúpido comentario. Son Caroli intenta nuevamente y esta vez asegúrate de no usar tu Kirk. Espetó a Aizawa aunque recalcando el uso de su Kirk aún más lento y entendible. Ahora todos susurraban y murmuraban a excepción de algunos, Izumi en su cabeza hacía notas mentales de lo que presenció y múltiples ideas de quirks llegaron a ella tan pronto él mostró lo que ella creía era una peculiaridad de fuerza o refuerzo. En esta ocasión los ojos del profesor se pusieron rojos y puestos en su nuevo alumno. Todos notaron esto, incluso Izuku, que teniendo nuevamente otra pelota entre sus manos se concentró lo más posible para poder bajar su fuerza lo más que se lo permitiese su control en desarrollo del ki. Ese imbécil, pensó Bakugo y frunciendo su rostro en creciente molestia, no solo por el hecho de pensar que él se lo tomó como un juego sino por ser superado. Él con su Kirk demostró una barrera ante su objetivo y promesa a sí mismo de ser el héroe número 1. Momo y Todoroki, ellos siendo igualmente alumnos recomendados a la escuela, encontraron con interés al nuevo estudiante, en especial Todoroki, que al igual como el sueño de muchos era ser un gran héroe. Él más para probarse a sí mismo y a su padre que con su lado de hielo era más que suficiente para triunfar con sus propios méritos y no ser la marioneta de Endeavor. Una vez más y repitiendo la misma acción, Caroli preparó su brazo, tratando de contener su fuerza lo más posible. Su entrecejo podría ser confundido por el empeño y fuerza empleada en su lanzamiento, excepto que para él era todo lo contrario. Su empeño iba enfocado a reducir su fuerza, que se vio aumentada de manera desmesurada más que la que de por sí poseía. Como la última vez el viento alrededor de él se generó, la pelota salió a una gran velocidad generando ese estruendo que Ida, Momo, Bakugo, Izumi, Aizawa y varios más entendieron que la barrera del sonido había sido superada y como la última vez el marcador mostró una cifra desconcertante a la par que asombrosa e imposible por estándares humanos normales. El silencio que procedió a tal acontecimiento fue inédito, y la mirada de esfuerzo de Aizawa en borrar su Kirk era obvia para todos y por esa misma razón era sumamente impensable. Su Kirk no pudo ser borrado por Aizawa Sensei. Izumi en su impacto vio a sus compañeros que sus posturas cambiaron completamente y no estaban mejor que ella. Él tiene un Kirk mutante. ¿No lo parece?, se preguntó y respondió a sí misma Momo. Su sorpresa era la misma que la de los demás, aunque su capacidad analítica no comprendía qué sucedió, su cuerpo parecía completamente normal excepto por el hecho de su cola de mono moviéndose a un lado para otro. En animales eso era normalmente interpretado como signo de nervios o ansiedad. Si se basaba en esa lógica podría ser lo mismo para él. Incluso en su mirada parecía un poco sorprendido a la par que tenso. Pero qué mierda. Me grité internamente, Aizawa tuvo que haber borrado su Kirk. Mi mandíbula se apretó y con aún mayor marque, me daba cuenta de las capacidades de este idiota. Aizawa finalmente desactivó su Kirk, cerró sus ojos y pretendiendo que no pasó nada comentó, vamos a la siguiente prueba. Pero Sensei, ¿qué sucedió? La voz de Ida se alzó entre las demás que solo susurraban y hablaban de Carol y la nueva intriga de la clase 1A, sin embargo fue completamente ignorado cuando todos comenzaron a caminar siguiendo a su profesor, incluido Izuku. Él distanciado y tenso por no poder controlar su fuerza aún. En esta ocasión todos permanecían callados, expectantes para lo que sucedería. Todoroki permanecía con sus manos a los lados más atento de lo que haría y sus ojos fijados en lo que él veía como un obstáculo a sus metas. Comienza. Indicó a Aizawa que en el momento que Son se dio la vuelta su Kirk instantáneamente se activó. Todos pudieron ver eso no solo por sus ojos, sino por su cabello levitando, signo de su uso. Bip 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 fue el sonido de la máquina por la fuerza que éste ejercía o que intentaba ejercer la menos posible. A este punto su agarro pasó a ser uno que apenas si sostenía la máquina y en un intento de disimilar solo tenía el suficiente agarre para que no se deslice de entre sus manos. Todo finalmente que los números habían pasado de 1000 y seguir subiendo hasta finalmente apagarse por la acción tomada por el peli negro. De otra manera hubiese roto la máquina ante la mirada atenta de todos. Ups, pensé mirando lentamente hacia atrás y una vez más sus miradas estaban sobre mí. Aizawa serio e inexpresivo y sin decirme nada comenzó a caminar y yo siguiéndolo para la siguiente prueba. Este chico.
La mirada vendada del profesor se entrelazó viendo de reojo a la primera anomalía que veía en toda su carrera como profesor y héroe profesional. En la carrera por supuesto una vez más intento contener lo más posible y solo logrando un segundo con 20, siendo el mejor récord de los de su clase, dejándolos nuevamente en algo en que pensar. Aizawa detenidamente se acercó y vio el suelo por un momento, para ver muy leves grietas y a pesar de haber usado su Kirk, demostró habilidades como si aún lo consiguiese. ¿O es que su Kirk no funcionaba? Descartando esa idea de inmediato, cuando pidió a otro estudiante activar su Kirk y notar con satisfacción que en efecto lo anuló. ¿Pero por qué el de Son Caroli no? Eraserhead tomó una decisión y finalizó la clase, prefiriendo investigar sobre esto con el director. Eso ha sido todo, clase, vayan a cambiarse. Sentenció para caminar sin mirar atrás, dejando en el viento las preguntas con razón de sus alumnos. Izumi por su parte terminó sus apuntes al final, examinar lo escrito con detenimiento y viendo un dibujo del mismo. Nombre: Son Caroli. Kirk: desconocido. Fuerza extraordinaria, velocidad inhumana superando con margen el Kirk de ida, aparente siendo un tipo de mutación ante sus propios análisis. Caroli sin perder tiempo caminó con un poco de prisa a los vestidores, queriendo evadir preguntas relacionadas a lo que mostró y pareció haberlo logrado, a juzgar por Kat-chan, quien se acercaba con velocidad hacia lo, al menos lo intentó, al igual que Ida y más alumnos de su curso. Una vez más y con la velocidad de un rayo, fue el primero en entrar a los vestidores y el primero en salir a su aula. Sentado en su banca esperaba ansiosamente su siguiente clase con calma. Primero que nada sus compañeros fueron entrando al curso, unos iban directamente a su banco, mientras que otros pasaban de él viéndolo con detenimiento, analizándolo. Momo, Todoroki y Izumi eran los principales, de estos siendo la última con una expresión más relajada y acercándose con sus amigos, Uraraka, Ida e Inoue. Eso fue increíble. Escuchó Caroli a su lado volteando a ver a una chica castaña con mejillas rosadas. Su amigo más del que él se esperaría y su nuevamente movimiento de manos lo indicaba. Ella tiene razón, Caroli, si no te molesta podría saber cuál es tu peculiaridad. No puedo ser, me mencioné a mí mismo, temía que me llegasen a preguntar eso y ciertamente tenía un plan de respaldo. ¿Es cierto eso? ¿Cuál es tu peculiaridad? Bakugo fue seria y directo sin reírse o con una actitud exaltada, era simplemente seriedad pura y cada paso que daba sorprendía cada vez más a Izuku. No se esperaba que en especial él abordase ese tema de tal manera y por su trato con él hace tiempo hubiese esperado que exigiese una respuesta mientras gritaba y maldecía lo mejor que era en el proceso. Oye Bakugo, no seas tan seria, apenas se unió a la clase, trata de ser menos pesado con él. Intervino, ella muy bien llegó a tratar con él cuando su mejor amigo aún vivía y el repudio que le tenía era evidente en su mirada y creció aún más al enterarse de todo lo del pasado. Me sorprendí por su forma de hablarle a Kat-chan y más esa mirada que tomó hacia él. Sus amigos por un lado no parecían más sorprendidos que yo, pareciendo incluso algo acostumbrados entre tales choques. No te metas, Inoue. Ignorándola y acercándose una vez más volvió a hacer la misma pregunta. Por supuesto la molestia de Inoue salió a luz y rechinando sus dientes estaría a punto de volver a reclamarle. Finalmente decidí alzar mi voz y con una sonrisa un tanto incómoda por lo que sucedía y ligeramente nerviosa a no estar acostumbrado a ser el centro de atención, puse dos de mis manos frente a mí con ojos cerrados. Agradecí la intervención de Inoue. Bakugo. Sus orbes rojos se abrieron en sorpresa, su paso se detuvo y pasó de una mirada seria a una más sorprendida por ninguna aparente razón. Esa postura. No pudo evitar no reflejar a Izuku en ese chico, su gesto y postura eran las mismas que hacía, excepto que a diferencia de él sus ojos se notaban diferentes. Más vivos, más decididos y sin decir ni una palabra, decidió mejor darse la media vuelta, desconcertando a quienes se acercaron a Caroli con gentileza y de una manera amigable. ¿Pero qué le pasa a ese idiota? Espetó Inoue cruzándose y nuevamente mostrando un carácter nada propio de ella. Un suspiro salió de su boca y una vez más volteó a verme, parecía un poco apenada y lo dejó saber abiertamente, posiblemente por el hecho de que estaba con sus amigos. Lo siento, jaja. No te preocupes. Aún así debo halagarte por tu Kirk, pensándolo bien se parece de igual forma bastante al de All Might así como el de Izumi. Ida sin esperar más dijo lo que él pensaba sin pensarlo mucho y la comparación sin duda no era descabellada. Aunque pensar que esa chica igual tuviese un Kirk similar a All Might me despertó mi curiosidad.
Ahora que caía en cuenta el parecido conmigo no se podía negar, sus ojos color verde y cabello del mismo color junto con pecas era lo que marcaba la diferencia entre los dos, y aún así ella parecía ser la más callada de sus amigos. Su rostro entra en leve nerviosismo y pánico al nuevamente ser comparada con el símbolo de la paz. No obstante vio a Caroli no negando su peculiar y extraño parecido con ella y su sensei. Siéntense todos, la clase está a punto de comenzar. Vino entrando uno de los héroes más eufóricos de la UA, siendo este el mismo Present Mic. Hablamos luego son. Espeto Ida, que se retiró a su pupitre, siendo seguido por los demás con la misma acción y despidiéndose de manera amistosa de él. Vi Caroli. Inoue fue la última y con una sonrisa fue detrás de Uraraka para sentarse en su asiento muy cerca del de ella, y con anticipación Izuku comenzaría su segunda clase del curso de héroes. Su rostro, a pesar de estar envuelto en vendas, su expresión debajo de estar era la misma de siempre. Sus pasos eran más apresurados de lo habitual, y en su mente solo un objetivo, o más bien curiosidad, pasaba por ella, no pudiendo con la intriga. Finalmente su mano tocó la puerta de la oficina del director, y con la misma impaciencia con la que caminaba anunció su llegada. 1, 2, 3. Toques a la puerta fueron suficientes para un adelante por parte del director Nezu. En su escritorio papeles regaban lo largo y ancho de este, aunque su expresión imperturbable y una aparente sonrisa eterna no se desvanecía de su facción animal. Oh Aizawa, ¿qué te trae a mi oficina? Él muy bien sabía la razón del por qué estaba aquí, simplemente quería cerciorarse, aunque a juzgar por la expresión corporal del profesor lo que él sabía que sucedería tomaría lugar mucho más rápido de lo esperado. Director Nezu, ¿de dónde salió el chico Son? Directo y concreto como siempre, dejando de un lado los juegos y presentaciones para ir directo al punto, abundante y capaz. No esperaba que me preguntases eso de primera, Aizawa, pero no me sorprende mucho de ti. Silencio fue la respuesta de Eraserhead, esperando que el director continuase. Sus pies tocaron el suelo y caminar lejos de su escritorio para ir a sentarse a uno de los sofás de su oficina, con un gesto indicó a Aizawa hacer lo mismo que él. Cara a cara ambos se veían directamente, uno con una sonrisa y otro con ansias de respuestas, y que su curiosidad no pudo controlar, más siendo el hecho de que era uno de sus alumnos. Verás, Aizawa, como sabrás, Son Caroli entró de forma peculiar, además de ser un recomendado. Muchos de tus colegas sé que intrigarán al igual como demás estudiantes del porque ahora, incluso entre los recomendados, es la primera vez que acepto a alguien a este punto del ciclo, y más con lo sucedido con la Liga de Villanos. Aún así yo conocí al joven Son por parte de su padre Son Goku. Él es un hombre bastante interesante, además de alguien bueno, muy excepcional. Lastimosamente, y debido a una petición por parte del padre, mucho de lo hablado es algo de carácter privado para respetar la privacidad del estudiante, así como la de su respectivo guardián o padre encargado. Eso tú ya lo debes de saber, Aizawa. Por un momento el silencio era lo único que había entre ellos dos, y sin siquiera pensarlo Eraserhead dejó caer la bomba. Mi Kirk no le afectó, o más bien él nunca usó su Kirk y ya mostraba habilidades propias de uno. No solo mostró ser más rápido que Ida, sino más fuerte y ágil que todos los demás alumnos de mi clase usando sus quirks. ¿Usted sabía algo de esto, director Nezu? Él esperaba ver la reacción del pequeño hombre que dirigía tal escuela, y al contrario de lo que esperaba, su reacción fue de leve sorpresa, y frotando su mano con la otra alzó la voz y exclamando como si la noticia no lo sorprendiese de más, tal y como debía de ser. Esto es algo nuevo, Aizawa. Quizás estamos en los tiempos donde los quirks y humanos vuelven a evolucionar. ¿No te da eso gusto? No respondió, y por momentos sus ojos se afilaron, no creyendo lo que el director decía. Él sabe más. No por nada había trabajado por tanto tiempo en UA y conocía de ese mismo tiempo al profesor Nezu en especial, siendo él hubiese sido más energética y las preguntas hubiesen comenzado a llover. En cambio lo tomo como si fuese la noticia de un estudiante que aprendió más de su Kirk, que era bastante importante de igual forma, aunque el caso de Son Caroli era excepcional, no por decir único. Entonces, si era todo lo que querías decirme, Aizawa, yo tengo que ir a la junta que se dará en breve para los preparativos del festival, y de la cual igual requiero tu presencia ya que no estás en clase en este momento. La excusa y razón perfecta para evadir hablar más del tema. Analice, y sin siquiera poder hablar más el director se levantó de donde se encontraba para retirarse, no sin antes decirme. No se te olvide la junta que se dará en breve. Si gustas en algún otro momento continuamos esta plática. La puerta se abrió y se cerró anunciando la partida del director, y no mucho después lo mismo sucedió con Eraserhead, quien aún más seguro revisaría los expedientes de Son Caroli, su nuevo y misterioso estudiante.
Así es, All Miguel tenía las mismas habilidades que One for All y incluso parecía poder demostrar más. Su cara de incredulidad la igualaba su consternación e emoción por su nuevo compañero, y quién mejor que decirle sus dudas que a su sensei y el mismísimo héroe número uno del mundo. Excepto que él parecía todo lo contrario, su mano sobre el mentón y un gesto pensativo lo tenía reflexionando sobre este estudiante, y ciertamente poder hacer todo eso con un solo Kirk era técnicamente imposible a menos que la persona poseera más de un Kirk. Él solo conocía a una persona capaz de otorgar más de una peculiaridad, y la idea ciertamente lo aterró. No obstante, quiso saber más de este peculiar y único estudiante. Dime, joven Midoriya, ¿qué más me puedes decir de tu nuevo compañero de clases? Bueno, es de pelo negro, ojos heterocromáticos, uno verde y otro negro, tiene una cola de mono, y lo más resaltante que vi es que Aizawa Sensei intentó usar su Kirk en él, incluso le indicó que no lo usase y aparentemente él dijo que no lo hizo y aún así mostró todas esas habilidades. Esto lo hace aún más complicado y confuso. Un suspiro salió de su boca, y si el Kirk de su colega no servía es porque era de tipo mutante, la otra peculiaridad, cosa que no lo era, y junto con que no tenía Kirk la otra persona era el único escenario donde era ser EA no sería de ayuda, pero el hecho de mostrar habilidades otorgadas si no solo por un Kirk sino por múltiples, eso ciertamente lo tenía pensando bastante, al punto de comenzar a molestarle un pequeño dolor de cabeza de tanto pensar y pensar miles posibilidades que todas llevaban a un solo individuo. ¿Qué es lo que piensa All Might? Tan curiosa como siempre, Izumi dejó saber su intriga a su ídolo de la infancia con voz clara y alta, excepto que esto no hizo mejor para el héroe, quien la volteó a ver y siendo una de esas pocas ocasiones le indicó: Izumi, si llegas a saber más de tu compañero, agradecería que me lo dejaras saber de acuerdo a lo que él hizo. Eso no es normal y me entró curiosidad por el chico, pues esto es la primera vez que oigo algo como esto. Él en lo más profundo de sí esperaba y rezaba que no tuviese conexión con All for One y sus habilidades fuesen producto de la evolución humana y Quirkstal, y como se ha visto en los años desde que recién aparecieron las peculiaridades. No se preocupe All Might, yo le dejaré saber. Además, igual a mí me intriga qué es lo que sucedió o qué pudo haber pasado, y sí. Una vez más sus susurros no se hicieron entendibles para el héroe, y esa extraña forma de expresar sus ideas ciertamente aún a la fecha se le hacía ciertamente peculiar y extraña. Mas cuando sacó su libreta y comenzó a escribir mil y un cosas sobre lo que él alcanzó a ver era Son Caroli, Kirk desconocido, junto con otro tipo de información sobre su posible peculiaridad, debilidades, estrategias y usos muy versátiles, en fin, toda una apasionada por el mundo de los héroes. Deja de hacer eso, Izumu, por favor. Susurró un poco perturbado por su peculiar forma de la estudiante. En las calles, Katsuki Bakugo caminaba a su propio ritmo, cuerpo relajado y postura despreocupada, excepto que su mente y pensar abstracta de la realidad. Esa maldita expresión no se la podía sacarse su cabeza, y el sentido de culpa que no lo dejaba descansar por las noches lo azotó con mayor fuerza. Él desde aquel día que se enteró del suicidio de Izuku Shizuoka algo había cambiado dentro de él, y más cuando Inoue lo encaró al echarle en cara su incitación que desencadenó tan terrible resultado. Su mano apretando su rostro con fuerza, pues una vez más un momento de debilidad lo atormentaba y la culpa se volvía cada vez más insoportable. Él nunca volvió a hacer el mismo, por genuino cambio o por el peso de la culpa. Su burla y menosprecio hacia los demás se desvaneció, en cambio su meta y deseo se hizo aún más fuerte. Son Carol y Shoto Todoroki eran su principal muro a superar, excepto que el primer mencionado le dio una sensación extraña. Una sensación familiar que sin duda lo hizo recordar al Su postura se enderezó y sus orbes afilados se volvieron más curiosos, cautelosos al ver a la distancia quién era responsable de su sentir. Caroli caminando por la calle tranquilamente y emocionado de igual forma. Bakugo apresuró su paso sacando de sus bolsillos su mano. En poco menos que segundos se puso a una buena distancia de él, y aunque para muchos esto podría ser acoso, para él era el medio de un fin. En una esquina inesperada él se metió por un callejón y su expresión sin duda cambió, y con aún más prisa intentó alcanzarlo hasta que él al doblar en el mismo lugar no había absolutamente nada. ¿Pero qué mierda? ¿A dónde fue? ¿Quién es ese chico que te estaba siguiendo, Izuku? La cara de Goku se mostraba curiosa y sujetando a su pupilo como si fuese un saco viejo él le respondió: es solo un viejo amigo, supongo. Además Goku Sensei podría bajarme y además estamos muy altos, en verdad era necesario. Desde el punto donde estaban la ciudad se veía perfectamente y las nubes estaban debajo de ellos, excepto que al Saiyajin no pareció molestarle o encontrarle el más mínimo problema. No bajaremos aquí, Izuku, iremos a donde te dije, así que...
Poniendo sus dedos en la frente, el sonido producido por su teletransportación fue hecho para finalmente desvanecerse en un parpadeo. Izuku de un momento a otro veía el paisaje de su hogar para pasar a uno más tétrico y deprimente. Su alrededor mostraba una vegetación sumamente única y peculiar que podía jurar que no era propia de su hogar o siquiera de su lugar de origen, la tierra. El cielo carmesí abundaba sobre ellos y los relámpagos de tonalidad negra demostraban el paisaje aún más desalentador. Sus orbes ciertamente asombrados vio a su derecha e izquierda y un paisaje desalentador era lo único que veía. El momento que se dio la vuelta para hablar con su sensei, sus ojos se abrieron aún más y su única reacción fue tragar duro y musitar. Goku Sensei. Su vestimenta era peculiar, se asemejaba a lo que la civilización egipcia solía portar, y sus adornos y brazaletes de lo que parecía oro puro le daban un aire más de lo que podía ser considerado divinidad. Su mirada era la más seria que le había visto nunca, su torso totalmente descubierto dejando a la vista su cuerpo cicatrizado por años de lo que yo deducía era experiencia cruda, y sus pantalones eran los mismos a los de su rojía azul. De un color verdoso oscuro y así completando su apariencia, mientras que por el otro lado un nuevo ser nunca antes visto por mí estaba a sus lados. Su color fue lo más emblemático para mí junto a su peculiar cabello y vestimentas, por otro lado el semblante era más relajado y sereno. Su postura calmada junto a ese báculo entre su mano no hicieron más que intrigar mis entrañas y acrecentar mis dudas. ¿Qué es esto? Goku Sensei. Bueno, Izuku, es hora de que te cuente algunas cosas. Volteo a ver a aquel otro ser y a sentirse entre ellos dejando por el momento en blanco mi duda. Creo que para empezar tengo que decirte que él es mi amigo y maestro Whis, yo como verás tengo ropas diferentes y bueno soy un dios de la destrucción. Sin segundos pensamientos la bomba cayó a mí y la primera parte era un poco sorprendente sin duda, aunque lo que siguió después dejó fuera mi capacidad de procesamiento para solo ver a mi sensei sin más que decir. Señor Goku, usted nunca ha sido demasiado bueno al momento de explicar las cosas, así que... Whis alzando un poco su báculo tocó la cabeza del chico para que momento a momento que pasaba sus ojos cada vez se abrían y abrían más junto la confusión y asombro reflejado en sus orbes oscuro y verde. ¿Qué fue lo que vi? Atiné a decir y nuevamente volviendo a repasar por toda la información que circuló en mi mente en un mero parpadeo. Eso que acabas de ver es la vida del señor Goku justo hasta estos instantes, Izuku-san. Tantas preguntas. Tantas incógnitas y todas generadas por una sola persona y aquella dicha era la razón del por qué él respiraba, del por qué él sentía y comía. Todo lo que necesitaba saber fue transferido en un parpadeo e incluso vino a enterarse de una verdad inesperada pero que a su vez aclaraba muchas dudas incluso desde antes que conociera a su sensei. Su verdad había sido aclarada del por qué su fuerza inusualmente irregular para no poseer Kirk y otras cualidades únicas que hasta ese momento no tenían respuesta. Pero sobre todo, la más impactante y escalofriante, que su cuerpo comenzó a temblar y sudor frío recorría su rostro y espalda, era el conocimiento que el fuego era parte de un ser sanguinario, un dios enfúrico que a causa de su sueño realizó una utopía aniquilando en el proceso miles y miles de razas. Los individuos asesinados eran incontables que él por ende llevaba en sus manos. Su vista se tuvo fuerza y firmeza y una voz tan familiar lo trató de reconfortar. Tranquilo Izuku, tú has renacido como un buen tipo y no eres responsable por lo que él hizo. En uno de sus extraños momentos de madurez y paternidad demostró empatía y se comportó más como un padre que un maestro. Whis con gran orgullo presenció no solo que el poder crecía con los días como una llama incandescente con principio pero sin fin, sino que a nivel mental y no precisamente relacionado a su poder sino a su persona él igual había crecido. Izuku lo vio directo a sus ojos y por momentos se sintió igual o peor que cuando él aún era considerado alguien vivo y no un joven que se suicidió por sus propios medios. Sin embargo, y a diferencia de esa vez, él se sintió con una figura que lo respaldó y estaba justo enfrente de él y volviendo a derramar sus lágrimas después de tanto tiempo de no hacerlo. Pero ahora no eran tan agrias y solitarias y una vez más la sonrisa encorvada de Goku apareció y como por simple reflejo él también sonrió. Ahora y aplicando todo su entrenamiento mental hasta el momento intentó tomar control de sí mismo tal y como lo había estado haciendo bajo la tutela de Goku. Cerró sus ojos, se alejó de su sensei y se sentó ignorando por completo que el planeta donde estaban había sido objetivo del llamado Black Goku, el ser de quien él procedía. Su cuerpo se estremeció ante el pensamiento y a pesar de que Goku y Whis esperaban un joven lleno de preguntas, pareció guardárselas por el momento y mejor tomarse el tiempo de calmarse a sí mismo. Whis con satisfacción notó esto y él sabía muy bien su rumbo de acción.
Volteó a ver a Goku y con aún más satisfacción encontró que él era responsable de su comportamiento y notable crecimiento tanto como físico y mental. No esperaba a alguien como el Saiyajin siendo tan buen maestro y por esto sonrió en silencio y decidiendo guardar silencio hasta que Izuku se calmase a sí mismo completamente. Entonces eso pasó. Su charla se extendió ahora sí con más calma y ayuda del báculo de Whis presenció de manera más vivida todo lo que él ya sabía. Los Saiyajins, sus orígenes, Goku y por supuesto su vida y la verdad sobre el universo y su cosmos del cual ahora se sentía como si su planeta y todo lo que conocía fuesen un simple grano de arena en un desierto tan vasto que no tenía fin. Todo hasta llegar a lo que él era y lo que su sensei era actualmente y el significado que llevaba detrás. Yo soy la reencarnación de Black. Una vez más musitó y por petición suya aún no quiso ver del todo sus atrocidades cometidas de manera tan vivida. Pues el planeta donde estaban era evidencia de su persistencia de mente por lograr su sueño y pensar que él era de manera indirecta parte de eso o que estaba conectado a ese hombre ciertamente lo aterró. Él era un Saiyajin o un dios, quizás ambas y ciertamente aún no estaba listo para verlo del todo. Goku y Whis entendieron eso y en especial el Saiyajin que recordó cuando él negaba su herencia y sangre como un Saiyajin. Entendía ese sentimiento y no iría en contra de los deseos de su pupilo más que él lo volteó a ver y simplemente pidió. Volvamos Goku-sensei, Whis. Are you ready? Gritó con euforia Present Mic con micrófono en mano y un estadio lleno de gente eufórica por ver los juegos de la UA en especial a la clase 1 a quien se levante de un ataque de villanos. La emoción se podía sentir en el ambiente y los gritos no hacían más que animar y extasiar a los alumnos quienes entraban al estadio. Todo tipo de reacciones hubo por su parte de emoción, nerviosismo, unos estaban callados y serios mientras que otros temerosos. Un objetivo en común y era el de triunfar y decir al mundo, yo estoy aquí o al menos eso era para todos excepto el de uno quien se concentró en buscar a su maestro aun siéndole incapaz de sentir su ki debido a su naturaleza y control propio y lo vio. Hasta el frente de las gradas con una sonrisa y repleto de comida típico de él, un pulgar arriba le dedicó y él solo sonrió. Su objetivo de ser un héroe se vio aún más reformado al enterarse de su naturaleza aunque algo cambió dentro de él en su pensar, en su sentir. Eso fue en cómo veía la vida, la muerte y sobre todo su autopercepción acerca de él mismo. Él era Izuku Shizuoka, un joven sin Kirk y sin nada que resaltase a la vista de los demás, Son Carol y alguien sumamente dotado y del cual el Kirk para todos era completamente desconocido o Black, un genocida quien quiso consumar su utopía y del cual él descendía directamente o más bien dicho era y fue parte de él. Sus orbes brillaron de verde y negro con su respectivo color de ojos, regresando una vez más la mirada al frente listo para el festival deportivo. Fin del capítulo. Escrito por Phantom Fanfics. Todos los derechos a sus respectivos creadores.